esto? Bueno, te cuento que ya del otro Contame. lado nos está esperando para que lo saludemos Sí. y hablemos justamente de uno de los temas más importantes que tiene hoy por hoy la Argentina, que es el tratamiento de la ley ómnibus, la Sí, ley de estuve bases. viendo. Sí, está Pablo Yedlin, del ¿Está otro Pablo lado, Yedlin? diputado nacional, que por supuesto en Cámara de Diputados se va a llevar a cabo el debate en el recinto. Ya se viene Importante. debatiendo en las comisiones, de hecho ya hay un dictamen. Ley así de que bases, de la nueva ley de sí, bases. vamos a hablar con él. Por supuesto, ahora le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Pablo? Un gusto saludarlo. La verdad que como argentinos, como tucumanos, necesitamos tener la representación nuestra en el Congreso de la Nación, luego de algo que se dio para algunos apresurado, para algunos no tal vez, de esta ley de bases, este dictamen en el Congreso. ¿Cómo le va? Gabriel Sanzano y Ana Pedraza de la Tucumana. Hola Gabriela, Ana, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo le va? Diputado, un gusto saludarlos. ¿Qué nos puede comentar? Tenemos muchas repercusiones, por lo menos que nos llegan, por ejemplo, que hoy por hoy, a esta hora es tendencia, por ejemplo, Miriam Bregman, que hablaba de la ley de bases y ha señalado algunos puntos, por ejemplo, una especie de elevar la edad jubilatoria a las mujeres y otros más, ¿no? Sí, no, lo que Miriam Bregman quiere decir es que se suspenderían las moratorias a las mujeres, a las jubilaciones, y eso afecta y pasan sobre a las todo, sí. sobre todo a las mujeres, porque Sí. básicamente las que reciben las moratorias son ellas. Entonces dejarían de jubilarse, tendrían que recibir el PUAN. El PUAN es distinto que una jubilación. Pensión para el adulto mayor, que 20% Claro, menos del es sueldo. Sí, algo así. Además de que es menos, no lo podés sumar a una pensión si tuvieras una pensión de tu marido que haya fallecido o algo. Y además es desde los 65 años, digamos, para adelante. Con lo cual, bueno, lo que nos enfrentamos, digamos, a este lunes es a un nuevo debate en el recinto con, un dictamen que sí se hizo a las apuradas. Claro. Porque el texto real de lo que se discutió ayer lo conocimos, te diría que durante la comisión, por lo menos me refiero a nosotros, al bloque de Unión por la Patria, y oficialmente a la Cámara. Después, todos los otros son trascendidos, van y vienen, digamos, archivos, pero nadie le pone la firma, digamos. Sí, ¿no? Pablo, ¿qué puntos... A ver, como usted dice, ustedes que son los parlamentarios se enteran ahí, imagínense el común de la gente como uno, ¿no? ¿Qué puntos se ha planteado y que genera cierta inquietud en algunos sectores? Porque incluso hay algunos parlamentarios que afirman que esto apunta directamente contra el laburante, contra el trabajador. Primero, para explicarle a la gente, podemos decir que van a ser dos leyes las que el lunes se van a tratar. Bien. Una ley que es lo que quedó de lo que se llamaba ley ómnibus, o bases y punto de partida, qué sé yo, para la Argentina, y otra ley que es una ley que es el paquete fiscal, o como quiera decirse, que son medidas fiscales. Bien. Vamos por parte. En la ley ómnibus, digamos, lo que encontramos es, primero, una delegación de facultades muy importante al presidente que él pide. Sí. ¿Qué significa delegación de facultades? Que el Congreso le da al presidente la posibilidad de legislar en algunos aspectos puntuales que se declaran en emergencia, ¿no? Sí. Son delegaciones muy amplias que le van a permitir al presidente intervenir organismos, cerrar organismos fusionarlos, como unos superpoderes, diputado, como una especie de superpoderes, porque estamos hablando de temas puntuales y claro, la delegación de facultades debe ser muy estricta y para temas muy particulares. Por supuesto que comparado a lo que fue originalmente la ley ómnibus cuando esto empezó, ha quedado más reducido a lo que era, pero sigue siendo, la verdad, prácticamente lo mismo. O sea, le estamos dando, eso es un tema, emergencias y delegación de facultades. El otro tema de la ley ómnibus tiene que ver con las privatizaciones. Sí. La ley prevé, si bien ha mejorado el texto en el sentido de que va a estar más controlado el sistema de privatizaciones,
prevé la privatización de YPF, prevé o Aerolíneas parcialmente, al Argentinas, menos, Aerolíneas Argentinas, Argentinas, radio y televisión argentina, yacimientos carboníferos ¿qué estamos, fiscales. Pablo, perdón, para la gente que nos Sí, escucha, así en sentido amplio, televisión argentina, que hablamos de la televisión pública y Radio Nacional, por ejemplo? exactamente, de la televisión pública, Radio Nacional, exactamente, hablamos de esos dos, que esos son dos sujetos a privatización. Entonces vos tenés, y por supuesto, todo lo que son los lugares donde estos, o sea, los inmuebles donde están ubicados, ¿no? O sea, es un Exacto. negocio fenomenal Claro. Para el que lo al agarra, parecer para el que ya lo compra, tiene, claro. ya está dirigido a determinados compradores, vamos a conocerlos cuando si esto sucede, Sí, y que algunas de estas empresas vienen mostrando, no son, pérdidas. digamos, no dan pérdida, exactamente, y estratégicamente son importantes. Aerolíneas Argentinas ha mejorado muchísimo su funcionamiento. En el último año, en el balance, no ha mostrado déficit, e inclusive ha sido ligeramente superavitaria. Y aparte, estratégicamente, es una empresa que nos permite a los argentinos llegar a todas las provincias. Eso, cuando esto sea privado, no necesariamente va a pasar esto, porque hay lugares en la Argentina que no son económicamente útiles, porque tienen menos población, entonces llegar con vuelos toda la semana a Catamarca quizás no sea una necesidad, llegar con vuelos a La Rioja o a Chaco no sea una necesidad, Claro, y perderemos... En realidad es una necesidad, lo que no será es un negocio, ¿no? Ese es el problema. Porque exactamente, exactamente. Es una super necesidad porque vos tenés pacientes que tienen que volar, tenés órganos que tienen que volar, tenés necesidades, por supuesto, comerciales, turísticas, etcétera, estos lugares, que para transformarse en un negocio tienen que existir las aerolíneas. Entonces, estos son los temas que, bueno, esto está en la ley ómnibus. La ley ómnibus también prevé un régimen de incentivo a las grandes inversiones, cambia bastante la ley administrativa, moderniza o intenta modernizar parte de la ley administrativa. Eso básicamente lo de la ley ómnibus, por dar un resumen. Y después el paquete fiscal, que es otra ley, tiene un blanqueo, o sea, gente que tiene recursos que no ha exteriorizado al Estado acá para pagar impuestos, ya sea que los tenga en el país, o los tenga en el exterior, va a poder durante un tiempo, un mes, 2 meses, exteriorizarlos pagando un mínimo impuesto, y eso no va a ser, no se lo va a poder multar por no haber pagado, ni se le va a hacer ningún juicio por haber ocultado estos bienes durante este tiempo. Esto es un tema complejo porque lo que si bien casi todos los gobiernos han hecho este tipo de blanqueos, en este caso el blanqueo, por lo menos en la versión del dictamen de mayoría que salió ayer, permitiría, a nuestra manera de ver, y hay una preocupación grande de los organismos internacionales que luchan contra el lavado de dineros, que aparezcan dineros del lavado, ya sea del narcotráfico, del tráfico de armas, etcétera, del terrorismo internacional, lavándose a través de esto, para que estos blanqueos no tengan esta posibilidad de lavado. Debe haber ciertas medidas de alta precaución, que a nuestro entender no están en el blanqueo y por eso nosotros hemos propuesto en un dictamen, digamos, de minoría, otro texto que nos parece un poco más estricto. Igual que también este blanqueo permite que aquellos que blanquearon la otra vez puedan volver a blanquear, o sea que acá hay una tendencia a premiar a aquellos que no cumplen, de alguna manera, por decirlo así, en Argentina, que es un tema histórico, porque aquellos contribuyentes que tienen todo en blanco, que vienen pagando los impuestos, no reciben ningún beneficio, y estas personas que lo tienen así lo necesitan. Después hay un cambio en el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias vuelve, se quitan todas las exenciones del impuesto a las ganancias. Esto es un tema que a mí me preocupa mucho porque había una ley que generaba que las guardias médicas y las horas extras de los médicos y el personal de salud, esto lo hicimos en la pandemia y quedó, no tuvieran que pagar ganancias. Entonces eso nos permitió, y le permitió a todo el país, después lo sostuvimos después de la pandemia, que médicos que cobran su salario y pagan ganancias por su salario y por lo que hacen, cuando quieran hacer una guardia extra, que es una necesidad de los sistemas de salud en Argentina, porque tenemos pocos médicos,
y pocos Y venimos médicos que de quieran hacer pandemia, guardia. epidemia, y más en los tiempos que estamos viviendo, Pablo. Bueno, por eso. Y sobre todo porque hay un tema estructural de la cantidad de recursos humanos en salud, que va en descenso. Entonces nosotros tenemos que abrir la precaución. Va a ser muy problemático conseguir guardias con este sistema de ganancias. Así que bueno, no hubo manera que eso lo corrijan. Quedó así y vuelve el impuesto a las ganancias para muchos argentinos que van a tener que volver a pagar ganancias si esto termina siendo votado. Después hay un cambio en otro impuesto, que es el impuesto a bienes personales. Este es un cambio que permite un régimen especial de bienes personales, o sea, aquellos que pagamos bienes personales todos los años, bueno, vamos a poder, lo que se pagó este año por el 23, digamos, por el año 23, todos los bienes que uno tenía el 23, multiplicado por 5, y entonces uno paga todo, digamos, hay una manera de pago, y de esa manera durante 5 años no vuelve a pagar bienes personales. Claro. Y esto puede generar un aumento en la recaudación de bienes personales, pero no va a ocurrir un aumento muy importante porque además de este cambio bajan las alícuotas para las personas más ricas de la Argentina. O sea, acá hay un descenso, por primera vez el gobierno de Milei hace un descenso de impuestos y no pone impuestos nuevos cuando baja las alícuotas para las personas más ricas de la Argentina en bienes personales, y por supuesto que durante los próximos 5 años, lo que adelantes ahora, no lo vas a cobrar. Tanto es así que cuando uno hace el neto entre lo que va a aumentar la recaudación de ganancias y lo que va a bajar la de bienes personales a mediano plazo, la verdad es que, porque estos son impuestos coparticipables, por eso a las provincias nos importa mucho hacer este cálculo, saber si este paquete fiscal es bueno o es malo para las provincias desde el punto de vista económico. Bueno, no es bueno, no es bueno. Entonces, aquellos que hacen un cálculo y dicen, no, está bien que vuelva ganancia, vamos a votar ganancias porque así eso es coparticipable y vamos a recibir lo que recibíamos antes por ganancias. No va a pasar eso porque el impuesto a la ganancia que viene es distinto al que estaba y porque además nos bajan bienes personales. Y el otro tema que también discutimos es qué va a pasar con los recursos de los bienes que se blanquean. Porque lo que se blanquea genera un pequeño alícuota, un pequeño impuesto a esos bienes blanqueados. Nosotros estamos planteando en el proyecto nuestro de Unión por la Patria que el 60% de eso vaya a las provincias. Claro. Eso no está planteado así en el dictamen de mayoría. Así que son muchos temas, algunos me estaría olvidando también, pero bueno, reforma laboral, lo que pretende modificar la materia, que también es preocupante. Muy preocupante. La reforma laboral que no estaba en el expediente original de la ley ómnibus, sino que fue parte del DNU 70 y está judicializado, ha vuelto a aparecer en la ley ómnibus, que es básicamente aumenta los tiempos de prueba, o sea que uno va a poder tener empleados más tiempo probándolos antes de ponerlos en planta. Y hay un desincentivo al blanqueo de los empleados, en realidad, porque cuando uno, digamos, despida a un empleado, no va a tener que pagar diferente si lo tiene en blanco que si lo tiene en negro, va a pagar igual. Se acabaron las multas por haber tenido un empleado no registrado. Entonces, evidentemente, el incentivo a registrarlo, que es justamente ese, va a desaparecer. Entonces, en la Argentina, que hoy tiene un 50% de su masa de empleados no registrada, con estas medidas no las va a registrar. Yo no digo que no ha cambiado el sistema laboral en la Argentina, yo no digo que no haya que modificar la ley laboral, pero me parece que esto no va a generar, sobre todo en este momento en donde con la recesión brutal que estamos viviendo los argentinos por la pérdida de consumo interno y de producción interna y de obra pública y todo, en realidad la tendencia del empleo es al descenso. Fíjense que hasta el año pasado, con todas nuestras normas laborales tan criticadas, el empleo venía subiendo y estábamos en niveles de desempleo históricamente bajísimos en la Argentina. Hoy esto se ha revertido. O sea, no tiene tanto que ver en la cantidad de empleo y desempleo en la Argentina, nuestras leyes laborales, como se suele decir, sino en realidad si la Argentina crece o si la Argentina entra en recesión. Bueno, el gobierno, con todas las críticas que tenía el gobierno anterior, era un gobierno que tenía crecimiento. Cuando hablamos de periodo... Este gobierno, con todo lo bueno que se dice de la macroeconomía, nos ha metido en una recesión de la que no sé cuándo y cómo vamos a salir.
Sí, y hoy tenemos también un desfasaje histórico también entre los trabajadores formales que cobran el salario mínimo vital y móvil y la línea de la pobreza. O sea, hoy hay hay una cantidad de trabajadores formales, ni hablar de los no registrados, que son pobres, algo que nunca había pasado en Argentina tampoco, ¿no? No, ha quedado totalmente desfasado el tema de la canasta básica alimentaria y la canasta Claro. básica que define la pobreza con respecto al tema de los ingresos, porque los precios relativos en la Argentina estaban mal, pero ahora están peor, Claro. ahora están peor. Nosotros nos hemos transformado en un país carísimo en dólares, porque como tienen retenido el valor del dólar y la inflación ha aumentado de una forma descomunal, Sí. hoy estamos carísimos en dólares, Sí, es una inflación salvo dura. las jubilaciones, los salarios y los ingresos que han quedado en el piso histórico. La inflación es un enorme problema para la economía argentina, pero el problema más grande es cuando vos tenés ingresos que quedan muy desfasados con respecto a los gastos. Por supuesto. Ahora bueno, tenemos un presidente que ustedes lo escucharon el otro día, haciendo burlas de todos los economistas de la Argentina, Sí. en un espectáculo poco gracioso, a mi manera de ver, bastante triste, que cree que, bueno, que esto que es muy cómico. A mí no me parece para nada cómico, yo creo que muchos argentinos la están pasando muy mal, y creo que la marcha del otro día de las universidades, si bien fue una marcha específicamente hecha para pedir por los presupuestos universitarios, que hasta ahora no se han resuelto, Sí. nosotros hemos querido hacer una sesión anteayer, y no nos han dado quórum para poder resolverlo, pero no nos han dado Diputado, quórum. curiosamente Sí. hay muchos diputados que estuvieron en la marcha, los vimos con selfie, levantando la voz y que después no estuvieron en el Congreso. Absolutamente, todo el radicalismo no estuvo, toda Coalición Cívica no estuvo, se han sacado, Randazzo no estuvo, Stolbizer no estuvo, bueno, de Loredo, digamos, para los más conocidos para la gente me refiero, Claro, claro. pero a sus bloques no estuvieron. Entonces, está todo, digamos, hacemos la marcha, nos sacamos la foto y después no hacemos nada, no cambió nada. Y no tengo ninguna expectativa de que cambie, salvo que el gobierno cambie su idea, ¿no? Diputado, lo escuchaba y nos dice, por ejemplo, que el paquete fiscal en definitiva va a ser desfavorable para las provincias, ¿no? O es lo Sí. que usted por lo menos nos está diciendo acá, según el análisis y el cálculo que usted viene haciendo, o que desde el bloque viene haciendo. Y la pregunta es ¿por qué entonces muchas de las provincias van a apoyar? Claro. ¿No? Porque el dictamen de mayoría ya salió. Acá en Tucumán hay diputados que van a apoyar, hay diputados que van a apoyar también, digo, diputados que son del oficialismo provincial. En Santa Fe pasa lo mismo. Bueno, hay muchas provincias que se van a ver desfavorecidas por esta ley, por este nuevo paquete, y que van a poner el voto favorable en principio el día lunes o martes cuando se sesione. Eso le pregunto también, el lunes se sesionaría, ¿no? Sí, lunes. Sí, el lunes, y nosotros el martes, quiero decirles, estamos pidiendo otra sesión para derogar el DNU. Bien. Bien. Pero el lunes vamos a ir con las dos leyes esta y el martes vamos a ir por el DNU. Mira, el tema es cómo se hace, digamos, el balance de si esto Sí. va a ser positivo o no y Sí. contra qué se compara, digamos, ¿no? Claro. Porque a veces dicen, bueno, pero fíjate que en la ley ómnibus no está tal cosa, o pudimos sacar el tema del fondo fiduciario para el tema de las zonas frías por el tema del precio del gas, que quedó excluido. Ustedes saben que esta ley da de baja todos los fondos fiduciarios, Ajá. salvo el del gas, porque las provincias lograron que estaba. Ahora, hoy eso está, digamos, la zona fría está. Entonces, a veces la comparación sobre lo que podría haber pasado si la ley hubiera sido como quería que sea el presidente con respecto a lo que va a ser, puede ser positivo. La pregunta que nos tenemos que hacer es si lo que termina saliendo es positivo a lo que hoy tenemos, no a lo que hubiera podido ser que era peor. Por ejemplo, la ley original de la ley ómnibus decía que se iba a poder importar azúcar. Sí. Y eso iba a ser un desastre para la industria azucarera. Bueno, eso no está ahora en la ley. Entonces la votamos porque no está en la ley. Pero, a ver, la comparación tiene que ser con la situación de hoy. Hoy no se puede importar azúcar. O sea, entonces ahí me parece que hay un primer cálculo que hay que netear bien. Y después hay muchos supuestos. Nadie sabe bien cuánto se va a blanquear, cuántos van a ser los recursos, cuánto, y tampoco, y a mi manera de ver, lo que es más importante, tenemos que, la Argentina tiene que salir de la recesión. Entonces,
las políticas que este gobierno viene llevando adelante no van en el camino de salir de la recesión. Entonces, mientras no salgamos de la recesión, la recaudación última bajó 28%. Ajá. Pero por ningún cambio impositivo, sino porque la gente no puede consumir, porque no tiene recursos. Entonces acá vienen los planteos que tienen que ver con que muchos dicen hay que darle herramientas al presidente, para que el presidente que representa el cambio que los argentinos votaron pueda llevar adelante ese cambio. Este es el planteo, por lo menos de muchos diputados y creo que de algunos gobernadores. A mi manera de ver, darle otra motosierra y otra licuadora al presidente, que lo que necesitamos en la Argentina son palas para trabajar y para mover las empresas, no motosierras para destruir, es un error. Pero bueno, esto es un concepto, digamos discutible. Hay quienes dirán, no, bueno, hagamos. Hay algunos que dicen, vamos a darle la herramienta para que después no nos culpen a nosotros de que no lo pudo hacer porque no tenía las herramientas. Hay algunos que son muy pesimistas en el resultado. Uno lo escucha hablar a De Loredo, por ejemplo, radicalismo, y uno dice, cuando él dice, yo creo que esto va a andar mal, yo no creo que este sea el plan, y la mayoría de la gente, inclusive del PRO, dicen, no es lo que nosotros hubiéramos hecho. Ustedes pueden escucharlo a Tetaz, también del radicalismo en Buenos Aires. No coincido con este programa, pero le vamos a dar las herramientas. Hay un tema de ferretería importante con las herramientas. Vamos a darle las herramientas para que nosotros no tengamos la responsabilidad con nuestros votantes. Esto surge pero eso no hace de encuestas que se le hace a la población que piden esto. Bueno, está bien, yo no voy a hacer ni votar nada que yo entienda que a los tucumanos y a los argentinos le va a hacer mal, porque esa es mi responsabilidad y para eso me votaron, digamos, ¿no? Me votaron para que sea opositor a este modelo, ¿no? Y acá estoy haciendo eso. Sí, más allá de ser opositor o no, porque eso puede ser incluso en algún punto circunstancial, digamos, los legisladores en general también tienen un mandato del pueblo, fueron elegidos por el pueblo y es también ser un poder que también controla al Ejecutivo y que también pone sus frenos cuando hay un avasallamiento, ¿no? De eso también se trata la República. Le hago una consulta, diputado, en cuanto al poroteo y a lo que vienen midiendo ahí adentro de la Cámara. ¿Hay algún punto que cree que puede ser rechazado? Imaginamos que la ley en general va a ser aprobada, después se irá al punto a punto, eso para el día lunes, y también de paso preguntarle para el poroteo del día martes, si van a tener el quórum como para bajar el DNU, o tratarlo al menos. Yo te diría que, como vos decís, en general ha sido una ley que inclusive era peor, era más extensa, era más compleja, estaba peor escrita, obtuvo la mayoría en general. Sí. Y después se armó lío cuando empezó la parte en particular. Yo creo que en general tienen los números. En el tema en particular creo que vamos a tener discusiones más agarradas, porque aparte hay opciones distintas, hay varios que han firmado el dictamen con algún nivel de disidencia. Entonces, por ejemplo, el capítulo laboral, ahí tenés una discusión entre el radicalismo, que quiere mantener, y el bloque nuestro y de la coalición cívica que están en contra. Entonces ahí creo que puede haber algunas novedades de algunas partes, ¿no? Así que, bueno, aparte no se sabe, porque el presidente mañana va a decir que la ley no la quiere y la retira de vuelta, viste que ya nos pasó, y creo que lo dijo en una cena hace 2 noches, de que si no quieren sacar la ley que no la saquen, que no la necesitan. También hay algo de esto, ¿no? Hay una pulseada acerca de qué es lo que vamos a hacer o no, y si realmente el gobierno quiere que salga la ley o no quiere que salga la ley. Entonces acá hay una discusión que ya me excede, digamos. Esos temas, yo soy pediatra, ¿viste? No soy especialista en salud mental. Antes de despedirlo, doctor, consultarle su relación con los pares tucumanos, con los parlamentarios tucumanos, las voces que tenemos en Tucumán, en el Congreso de la Nación, ante estas leyes que se plantean. Recordemos el quiebre de Unión por la Patria y este nuevo bloque Independencia. No, la relación personal es excelente, yo hablo todo el tiempo con todos. O sea, digamos, la relación personal no tiene nada que ver con esto, sí tenemos diferencias. Este tema, al Congreso, bueno, si bien fue todo muy rápido, me imagino que no hubo tanto contacto entre los pares. No, pero volvimos ayer en el avión de anoche, volvimos muchos diputados que veníamos de esto y bueno, y hemos planteado las distintas opiniones, ¿no? Como te digo, la sensación en general, no estoy hablando de
de los libertarios puntualmente, No, claro, en general, claro. Y no quiero hablar por nadie tampoco. Me parece que hay acá una mirada en la que todos queremos contribuir a que a la Argentina le vaya bien, nosotros todos queremos que nos vaya bien. Sí. La pregunta es, si creemos que este es el camino para que nos vaya bien, habrá que votar las leyes. Yo estoy convencido que no, entonces no puedo votar estas leyes. Diputado, para cerrarle consulto por la sesión del martes, si es que se lleva a cabo la del DNU, hay quórum entonces para que se trate. Digo, hace rato se venía buscando eso. Bueno, si es por las expresiones de los distintos bloques, deberíamos tener quórum. Ahora, si es por lo que sucedió en la última sesión que quisimos hacer nosotros y no pudimos porque no tuvimos quórum, pero si uno decía por los que habían ido a la marcha íbamos a tener quórum, porque era una sesión básicamente para garantizar el presupuesto de la universidad, nada más que eso. Así que no me animo a dar un vaticinio. Vamos, yo creo que quizás haya algunos diputados que si la ley ómnibus sale, el paquete fiscal sale con modificaciones, pero termina saliendo, sienten algún nivel de liberación y entienden que el DNU es anticonstitucional claramente, lo han dicho todos los constitucionalistas, nosotros invitamos 20 constitucionalistas de todos los grupos al Congreso, todos dijeron que era inconstitucional, entonces me parece que ahí quizá consigamos dar de baja y que el gobierno replantee lo que necesita por leyes para que sean constitucionales. Claro. Doctor, muchas gracias por este contacto, por esta charla con la tucumana. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Un abrazo. El diputado nacional Pablo Yedlin. Recordemos, dictamen en la Cámara de Diputados y estos nuevos puntos que se van a tratar el próximo lunes. Todo muy rápido, todo muy rápido. Sí. Y había que repasar justamente con un parlamentario nacional algunos de los puntos. Las repercusiones son muchísimas de los otros diputados. Y bueno, y habrá que esperar. Vamos a ver, va a ser uno de los temas de la agenda del día lunes, sin lugar a dudas, donde vamos a tener, por supuesto, la palabra seguramente algunos diputados más en la previa a la sesión, ¿no? Muy bien, muy bien. Y antes de ir a la pausa, decir, es como decía, no se anima a vaticinar números porque, como él decía, si vos veías los diputados que estaban levantando la mano en las calles a favor de la universidad pública y gratuita, no se presentaron muchos de ellos en el Congreso de la Nación para levantar la mano y dar el quórum. Y darlo al debate, Bueno, 9:47 minutos. Somos la Tucumana de mañana. Estamos juntos hasta las 12 del mediodía. Momento de la pausa. Ya regresamos.